Vamos a ver en este caso la unidad hipotálamo-hipofisaria, que tiene que ver con los ejes endocrinos. Así que vamos a hablar sobre una introducción y los temas que vamos a tocar. La clase anterior estuvimos comentando las generalidades del sistema endocrino, y esta vez, además de agregar algunas generalidades, también vamos a empezar a ver las primeras hormonas, que son las hormonas del eje hipotálamo-hipofisario y específicamente las que se encuentran en la neurohipófisis. ¿Y qué es lo que vimos con respecto a las generalidades del sistema endocrino? Hagamos un pequeño repaso. Vimos la definición y la función, la definición del sistema endocrino y la función de la homeostasis, el mantenimiento de las funciones de mi cuerpo, las diferentes familias de hormonas, esteroideas, aminas, proteicas, peptídicas, diferentes receptores asociados a proteína G, de tipo tirosinquinasa, de canales iónicos. Vimos cómo se comunican las hormonas a nivel parácrino, si estaba cercano, endocrino, si era por la sangre y estaba lejano, y la acción biológica, que dependía específicamente del receptor, y hablamos del concepto de agonista y antagonista como algunos ejemplos. Después vimos un tema principal que era la regulación, esto es clave, donde hablamos del up y el down regulation, o lo que sería la sensibilización y desensibilización. Sensibilización up y desensibilización down, donde yo modificaba los receptores para de esa manera mantener la función siempre constante. Y llegamos a las generalidades que vamos a ver en estas clases, en el cual vamos a hablar del transporte. Hablamos de que las hormonas se tienen que mover por la sangre, sistema endocrino, y cómo lo van a hacer. Lo pueden hacer libres o unidas a proteínas. Y el otro tema principal es la segunda regulación, porque ya vimos una regulación que era a través de receptores. Ahora vamos a ver otra regulación que se produce a nivel de los ejes y de la concentración de las hormonas. Y vamos a ver entonces las primeras hormonas del sistema endocrino, que son hormonas que se forman en el hipotálamo y se almacenan en la hipófisis a nivel de la neurohipófisis, donde tenemos a la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, y a la oxitocina. Vamos a desarrollar principalmente la ADH, que es la más importante de este trabajo práctico, donde vamos a desarrollar en diferentes clases cuál es su función principal, que regula y que mantiene homeostáticamente en mi cuerpo, cómo se regula, cuáles son los estímulos e inhibidores para su liberación, cómo hace su acción, a través de qué receptores y en qué segmentos o lugares de mi cuerpo hago la acción para poder cumplir su función. Y por último, un caso clínico para poder integrar los conceptos y poder razonar y fijarlos mucho mejor. Con esta introducción ya estamos organizados y ordenados en los temas, así que arrancamos con el contenido. Un concepto más para hablar sobre las generalidades del sistema endocrino tiene que ver con el transporte de las hormonas, cómo hacen para viajar o para movilizarse esas hormonas en nuestro cuerpo. En esta clase vamos a ver el transporte, o sea, de qué manera las hormonas se pueden movilizar a través de mi cuerpo, principalmente por la sangre. Esto se puede hacer de dos mecanismos, pueden estar libres por la sangre o unidas a proteínas y depende principalmente de sus características químicas. Las hormonas pueden viajar de dos maneras. Pueden viajar libres o pueden viajar unidas a proteínas en nuestro sistema endocrino, que generalmente cuando nos referimos al viaje o al transporte estamos hablando de la sangre. ¿Qué diferencia vamos a tener entre que viaje libre o unidas a proteínas? ¿O qué funcionalidad tiene? Bueno, la libre tiene la capacidad de estar disponible en la sangre, por lo tanto se va a poder unir a un receptor. Si se une a un receptor, ¿qué va a pasar? Me genera la acción y me da la función de esa hormona. Pero hay otra característica más que tienen las libres, además de poder generar la acción
al unirse o posibilidad de unirse al receptor, es que tienen una vida media corta. La vida media es lo que dura esa hormona en la sangre, que tiene que ver con lo que vimos del metabolismo. La definición clásica de vida media es la cantidad de tiempo en que la cantidad de una hormona se divide a la mitad. Por ejemplo, si yo tengo que la insulina tiene una vida media de 5 minutos, una cantidad de insulina a los 5 minutos se divide a la mitad y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo 10 unidades de insulina, a los 5 minutos me quedan 5, a los 5 minutos me quedan 2.5, a los 5 minutos me queda 1.25 y así hasta desaparecer de la sangre. Este concepto de la vida media está relacionado con lo que vimos del metabolismo, que lo que hacía mi cuerpo era sacar o terminar esa hormona de la sangre para evitar que siga generando funciones constantemente o una hiperfunción. Y esta vida media corta también es súper importante porque ayuda a mi cuerpo a generar su regulación. ¿A qué me refiero con esto? No tengo la necesidad de tener una hormona o otro sistema para apagar a la hormona que activé. Si yo tengo que la hormona dura 2 horas, para generar o para terminar esa acción necesitaría una hormona contraria o contrarreguladora. En cambio, acá, ¿qué hago? Libero la hormona, hace su acción y en unos minutos desaparece de mi cuerpo. De esa manera tengo una mejoría en el sistema de regulación. Mientras que la unida proteína va a tener como función la de reserva. No hace la acción, ¿por qué? Porque al estar unida a una proteína transportadora, no va a poder unirse o meterse adentro del receptor. Por lo tanto, no genera esa función propiamente dicho. Pero sí está como reserva, porque todos los sistemas del metabolismo lo que hacen es ir liquidando o terminando las hormonas. Pero como esta hormona está protegida por una proteína, no hay forma de que esos sistemas la eliminen y se mantiene mucho más tiempo en la sangre, por lo tanto la tengo guardada por si la necesito en alguna situación. De ahí que tiene una vida media mucho más larga, dura mucho más tiempo que si estuviera en su forma libre. Y también es clave tener la reserva, porque fíjense que armar una hormona tenía la capacidad, por ejemplo, si una proteica, de agarrar un ARN mensajero y hacer una preprohormona y una prohormona y clivarla y romperla. Todo eso lleva tiempo. Si es una situación de que no tengo el tiempo de armar la hormona, puedo usar la reserva para suplirlo hasta que se termine de formar esa hormona por esos mecanismos. Y para entender mucho mejor este concepto, una analogía. La hormona libre y la hormona unida proteína la podemos relacionar la libre como un resaltador sin tapa y la unida proteína como un resaltador con tapa. ¿Por qué? Porque la libre, al ser un resaltador sin tapa, ¿qué hace? Hace la acción. Por lo tanto, puede hacer la acción ese resaltador. Pero ¿cuánto me va a durar el resaltador si lo dejo sin tapa? Y un tiempo. En un momento se me va a secar y no lo voy a tener más. En cambio, la unida proteína es un resaltador con tapa. Si yo tengo un resaltador con tapa, ¿voy a poder escribir? No, no escribo nada. Pero ¿cuánto me va a durar? Me va a durar un montón porque tengo esta funcionalidad de reserva. Y dentro de las hormonas que están unidas a proteínas, vamos a encontrar dos tipos de proteínas de unión. Proteínas inespecíficas y proteínas específicas. ¿Qué significa una proteína inespecífica? Que une con una afinidad aproximadamente del 70% a todas las hormonas. O sea que no le hace asco a nadie, es un transportador que puede agarrar cualquier hormona con una afinidad similar. El ejemplo clásico de este transportador inespecífico es la albúmina. La albúmina puede llevar cualquier tipo de hormona con una afinidad del 70% a lo largo de mi cuerpo. Por eso es el transportador general o más común que tenemos a nivel de la sangre. Pero también tengo proteínas específicas. ¿Qué quiere decir eso? Transportadores
que tienen una afinidad muy alta por una hormona, una afinidad del 90-95%. Por lo tanto, son exclusivas y específicas de esa hormona. Como son, por ejemplo, la TBG, la CBG o la SHBG. La TBG, en inglés, Thyroid Binding Globulin, o en español, proteína fijadora de tiroxina. La CBG, proteína fijadora de cortisol o de corticoides. Y la SHBG, proteína fijadora de hormonas sexuales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el cortisol puede viajar por la albúmina en un porcentaje menor, pero principalmente va a viajar por su proteína transportadora específica, que es la CBG. Por eso hablamos de elementos inespecíficos y elementos específicos. Siempre el que tenga más afinidad va a ser el que tenga un mayor porcentaje de transporte. Y acá nos puede llamar la atención algo, porque estas proteínas específicas que nombramos, hay dos que son para una familia de hormonas. La CBG para el cortisol y la SHBG para las hormonas sexuales. Son hormonas esteroides, y las hormonas esteroides tenían como característica ser insoluble en agua o en la sangre. Por lo tanto, para poder movilizarse las hormonas esteroides requieren un transportador. Por eso tienen un transportador específico. Por lo tanto, tiene muchísima lógica que tenga transportadores específicos para las hormonas de tipo esteroides. Pero ojo, porque las hormonas proteicas habíamos visto que eran solubles y que podían viajar libres. Aunque tenga esta característica de que pueden viajar libres, puedo tener también proteínas transportadoras específicas para hormonas proteicas, como es la excepción, la GHBP y la IGF-BP, la proteína fijadora hormona de crecimiento y la proteína fijadora de un factor de crecimiento. Estas proteínas transportadoras lo que van a hacer es llevar hormonas proteicas. Por lo tanto, no quita que únicamente los transportadores unen hormonas que son esteroides, sino que pueden unir cualquier tipo de hormona. Y esto está relacionado con la función que tienen las proteínas transportadoras, que es la de movilizar las hormonas principalmente por la sangre. Así que voy a transportar de una manera específica las hormonas que son insolubles o que tienen dificultad. En este caso el ejemplo que vimos con las esteroides. Ojo, pueden transportar cualquier tipo de hormona, pero la función principal es para las esteroides que no podrían movilizarse si no están con su transportador. Y la otra función era de reserva. Unirse a una proteína me generaba una vida media más larga y que tenga una reserva de esa hormona en el cuerpo, donde podemos ver un ejemplo de esto en las proteicas. Tanto la unión a la GHBP como al IGF-BP no está relacionado tanto con el transporte, porque podrían viajar libres, sino más que nada con su función de reserva y de esa manera mejorar su vida media y su funcionalidad. Con esto cerramos el concepto del transporte hormonal y la importancia de la diferencia de la hormona libre y la hormona transportada. Muchas gracias. Vamos a arrancar a ver el sistema del hipotálamo y la hipófisis y el concepto de la regulación hormonal con respecto al sistema de ejes. Continuando con las generalidades del sistema endocrino, vamos a entrar en una de las principales, que es el otro sistema de regulación. Ya habíamos visto la regulación de los receptores y ahora vamos a ver una regulación jerárquica que es la llamada la regulación a nivel de los ejes hormonales. Una de las formas que tiene de regularse la secreción de las hormonas es a través del sistema de los ejes. ¿Y qué significa un eje?
Bueno, la definición de ejes tiene que ver con un sistema integrador y regulador que mantiene las variables en rango de normalidad. ¿Qué significa esto? Que los ejes lo que hacen es generar un control y estar nivel tras nivel ajustando ese nivel de control para que las cosas funcionen correctamente. Vamos a poner un ejemplo de un eje en la vida real o para ver cómo funciona un eje en otra característica funcional. Imaginemos que tengo el jefe de cátedra. El jefe de cátedra, ¿qué hace? Manda una señal de que arranquen las clases. ¿A quién le manda esa señal? A los adjuntos. El adjunto le manda esa señal a los JTP. El JTP le manda esa señal al ayudante. Y el ayudante le manda esa señal a los alumnos. Por lo tanto, yo tengo una información que va pasando de distintos niveles hasta llegar al alumno. ¿Y qué pasa? De esta manera yo genero una jerarquía y un orden. ¿Por qué? Porque es mucho más ordenado que haya diferentes niveles y que se vaya pasando la información, que nos juntemos todos y empecemos a debatir cómo arrancamos las clases. Una cosa dice el alumno, otra el ayudante, otra el jefe de cátedra y nunca nos vamos a poner de acuerdo. En teoría, en la jerarquía de los ejes, cuanto más jerarquía tiene, cuanto más niveles de ejes tiene, mayor va a ser el control. ¿Y cómo hago entonces para que un alumno se comunique o le informe cómo está yendo la cursada a el jefe de cátedra? El alumno no se va a comunicar directamente con el jefe de cátedra, porque sería un quilombo que de los 4000 que somos le llegue un mail al jefe de cátedra, sino que el alumno le manda un feedback o retroalimentación de cómo vienen las cosas al ayudante. El ayudante lo informa al JTP, el JTP a su adjunto a cargo y el adjunto al jefe de cátedra. Fíjense cómo mejoró esta regulación o este sistema al tener diferentes tipos de jerarquía o diferentes tipos de niveles. ¿Y cómo extrapolamos esto a fisio y específicamente al sistema endocrino? Que vamos a tener una regulación dados por diferentes sistemas o jerarquía a nivel de los ejes con las hormonas, en el cual tenemos el hipotálamo, la hipófisis y la glándula como principales sitios de activación. De ahí que voy a tener tres tipos de ejes. La definición clásica siempre pone la mirada o el ojo desde el hipotálamo. Entonces, la regulación es a partir del hipotálamo y genero tres tipos de ejes. Un eje largo, un eje corto y un eje ultracorto. ¿Qué sería un eje largo, que es el eje clásico? Que la hormona genera feedback o retroalimentación. Yo tengo al hipotálamo, que libera un factor para estimular a la hipófisis, y la hipófisis un factor para estimular a la glándula que libere hormona. ¿Qué hace la glándula? Me libera hormona y le informa al hipotálamo cómo está esa concentración hormonal para que se mantenga ese equilibrio. Regulación larga desde la glándula, o sea, que libera hormona, hasta el hipotálamo. Esto es el ejemplo clásico y lo vamos a encontrar en un montón de sistemas hormonales. En lo que sería la hormona cortisol, en lo que sería la hormona tiroidea, en lo que serían las hormonas sexuales. Estos ejemplos cortisol, tiroideas y sexuales son ejes de tipo largo. ¿Qué pasa con un eje corto? El corto, como dijimos que nos basamos en el hipotálamo, es la hormona hipofisaria de la hipófisis que regula o manda un mensaje al hipotálamo. Fíjense, largo era la hormona al hipotálamo, corto es la hipófisis hacia el hipotálamo. Una regulación corta. Por ejemplo, si la CRH estimula la liberación de ACTH, la ACTH regula para informarle al hipotálamo la concentración de hormona hipofisaria que estoy teniendo. Y un mecanismo ultracorto es desde el mismo hipotálamo.
el hipotálamo libera un factor y este se regula a sí mismo para mantener de esa manera el equilibrio. Y una característica más para agregar es que hay una definición no clásica del sistema de ejes, que hace referencia al sistema ultracorto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la clásica dependía del hipotálamo, que el hipotálamo se regulaba a sí mismo. Vamos a encontrar que hay una regulación ultracorta en el cual lo que yo voy a tener es que la hormona regula o modula a la célula que la produce. No es a nivel únicamente del hipotálamo, sino que puede suceder también en otros tejidos. Por eso se llama sistema no clásico, lo van a encontrar en otras biografías como no clásico. Vamos a ver ejemplos de lo que sería un eje de tipo largo o clásico, que sería el ejemplo del eje hipotálamo, hipofisario, glándula. En este caso el hipotálamo me va a liberar una hormona que se encargue de aumentar el trofismo de la hipófisis, o sea, una hormona que me estimule la acción de la hipófisis. Luego esta hipófisis me va a liberar un elemento que estimule el trofismo de la glándula, ¿okay? O sea, esta hipófisis me va a estimular a la glándula y la glándula va a generar la liberación de esa hormona, que es la que va a hacer su acción en el órgano blanco. Entonces, el hipotálamo genera un factor que estimula la hipófisis estimula a la glándula y la glándula libera su hormona, que esta es la que va a hacer su acción a nivel del órgano blanco. Pero si yo estoy constantemente estimulando a la hipófisis y a la glándula, tendría un exceso de hormona. Yo no puedo dejar este eje simplemente así o simplemente constante en estimulación. Por lo tanto, me falta una regulación, que esa regulación va a ser dada por el sistema de la glándula o por la hormona que libera la glándula, que tiene que ver con el concepto de feedback o retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Para yo regular y que la concentración de la hormona se mantenga constante, ¿qué va a hacer esta hormona? Va a regular la liberación de la hipófisis y va a regular la liberación del hipotálamo. Este feedback o retroalimentación puede ser negativo, que es lo más clásico. Si yo tengo mucha hormona, le digo a la hipófisis que me deje de mandar elementos tróficos y le digo al hipotálamo que deje de estimular la hipófisis. De esa manera mantengo una concentración de hormona constante para hacer mi función. Regulación o feedback de tipo negativo para mantener los niveles de hormona en una forma de tipo constante. Puede haber otro tipo de feedback, que es el feedback positivo, que lo vamos a ver principalmente en femenino, en el cual ahora la hormona, ¿okay?, que se libera con la glándula, en vez de regular negativamente, regula positivamente, estimula la liberación tanto a nivel hipotalámico como hipofisario. En este caso particular de feedback positivo, que sucede en femenino, tiene que ver con una señal para poder producir el concepto de la ovulación. Entonces, como repaso, fíjense que cuando yo tengo una gran cantidad de hormona en la glándula, o está trabajando mucho esa glándula, para evitar que siga formándose más hormona, genera un feedback negativo. Una concentración alta de esta hormona regula negativamente al sistema hipofisario e hipotalámico. Fíjense que tiene que ver con el concepto de concentración alta. La concentración alta de una sustancia X regula negativamente a una sustancia Y. O la concentración alta de una sustancia X regula positivamente a una sustancia Y. ¿Okay? Fíjense cómo genero este sistema de eje largo con el concepto del feedback de tipo negativo o positivo. ¿Qué pasaría en este caso con algo más armado o un ejemplo más claro? Hipotálamo, que libera TRH, que estimula la hipófisis, que libera TSH, que estimula la glándula, que libera T3 y T4. Para yo mantener constantes los niveles de esta hormona, ¿qué hace esta hormona? Regula negativamente o hace un feedback negativo, tanto a nivel de la TRH como de la TSH. Mantiene los niveles constantes de T3 y de T4.
La pregunta es, ¿qué pasaría si en este caso disminuyen los niveles de T4 y T3? La glándula empieza a formar menos hormonas. Ojo, en este caso yo no voy a hacer un feedback positivo para tratar de aumentar las señales hipotalámicas e hipofisarias, porque el feedback positivo era cuando tenía una gran concentración de hormona, y acá la hormona está baja. Por lo tanto, cuando yo tengo poca hormona, ¿voy a hacer feedback negativo? No. El feedback negativo se producía cuando yo tenía mucha hormona. Entonces, si empieza a disminuir la cantidad de hormona, mi cuerpo ya no va a mandar señales negativas al hipotálamo y a la hipófisis. Le va a decir, che, no tengo hormonas, dame más factores estimulantes. Por lo tanto, voy a dejar de tener ese feedback negativo. Si disminuye la T4 y la T3, dejo de hacer feedback negativo tanto a nivel hipotalámico como hipofisario, porque la concentración disminuye. ¿Esto qué me va a generar? Que me aumente la TRH, por lo tanto me aumenta la TSH, y si me aumenta tanto la TRH como la TSH, ¿qué es lo que va a pasar? Me aumenta los niveles de la hormona en la glándula, lo que va a llevar a que los niveles se mantengan constantes y vuelva a generar el feedback negativo. En este ejemplo lo que yo quiero mostrar es que cuando una hormona disminuye su liberación o una glándula disminuye su liberación, ¿qué es lo que va a pasar? Deja de hacer feedback negativo y la concentración vuelve a estar equilibrada o al mismo valor. Por lo tanto, yo mantengo constante la concentración de la hormona por el sistema de feedback negativos a nivel de mi cuerpo. Y ahora que vimos el concepto de feedback, tenemos que volver a hablar de la regulación hormonal. Hay dos grandes mecanismos para regular la función de las hormonas. Uno sería la retroalimentación o feedback y el otro sería el concepto del down o upregulation que vimos anteriormente. Los dos se encargan de hacer lo mismo, de controlar la función de la hormona para que esa función se mantenga constante. La diferencia en qué radica, en cómo lo hacen. Los dos quieren mantener la función constante de la hormona o la homeostasis, pero actúan de diferente manera. El feedback, ¿de qué depende? Depende de la concentración de la hormona. Si yo tengo mucha hormona, generaba esa retroalimentación o feedback de tipo negativo. Mientras que el concepto del down y up regulation, ¿de qué depende? Depende de los receptores. Yo enmascaraba, internalizaba o aumentaba la expresión de receptores. Por lo tanto, uno modifica la concentración hormonal, la retroalimentación o feedback, y el otro modifica la concentración o el nivel de receptores. Misma función, diferente mecanismo. ¿Qué pasa con lo que sería el eje corto? El eje corto es un eje de tipo hipotálamo-hipófisis, que vamos a ver un ratito el tema de la ADH y de la oxitocina. ¿Okay? La prolactina es otro ejemplo. Acá fíjense que yo les puse, tengo lo que sería el hipotálamo y lo que sería la hipófisis. Entonces la comunicación está dada entre el hipotálamo y la hipófisis, que me libera prolactina, y esta viaja hacia su órgano blanco. Está regulado por dos sistemas. ¿Okay? No tiene glándula, sino que donde se me libera es a nivel del sistema hipofisario. ¿Qué pasa con la regulación ultracorta? La regulación ultracorta se refiere a que esa hormona se regula a sí misma. Ella es la que se va a estimular o a inhibir. En este caso tenemos como ejemplo la insulina y la paratormona. La insulina depende principalmente de la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a censar la cantidad de glucosa que tengo en mi cuerpo. Si tengo mucha glucosa, libero mucha insulina. Y si tengo poca glucosa, libero poca insulina. No es que está siendo regulado por otro elemento, sino que ella misma evalúa la cantidad de glucosa y ella aumenta o disminuye su liberación. Lo mismo con la paratormona que se encarga de la regulación de calcio. Si yo tengo poco calcio,
voy a estimular la paratormona para que me dé calcio, y si tengo mucho calcio, voy a disminuir la paratormona. No quiero seguir sacando calcio si ya hay mucho en la sangre. Fíjense que se regulan a sí mismas evaluando la concentración de un elemento a nivel de la sangre. ¿Qué pasa con lo que sería el sistema de la hipófisis? La hipófisis se me va a dividir en dos grandes grupos o partes, que sería la adenohipófisis o anterior y la neurohipófisis o posterior. En la adenohipófisis tengo células que se encargan de liberar las hormonas hipofisarias, que son lo que serían las cromófobas y las cromófilas. Este nombre tiene que ver con la tinción que ocurre en ellas. Las cromófobas no se tiñen porque ya liberaron su gránulo o su hormona, y las cromófilas son las que se pueden teñir dependiendo como acidófilas o basófilas. Mientras que la neurohipófisis es muy importante porque ella no se encarga de formar hormonas, sino que es un elemento de reserva. Las hormonas se forman de la neurohipófisis en el hipotálamo y van a viajar por axones hacia la neurohipófisis, donde se van a almacenar. De ahí que la neurohipófisis tiene como función almacenaje de la vasopresina o ADH y la oxitocina, pero no su formación. Estas dos hormonas se forman en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y viajan por diferentes axones con un transportador que es la neurofisina hasta lo que sería la neurohipófisis para almacenar y para su liberación y funcionalidad. Vamos a repasar un poquito la parte histológica. Fíjense, como yo les dije, células cromófobas que liberaron el contenido y por eso no se tiñen, o las que se tiñen, que pueden ser acidófilas, somatotropas y lactotropas, o las basófilas, corticotropas, tirotropas o gonadotropas. Fíjense el sistema de hormona de crecimiento, el sistema de prolactina, ACTH, TSH y sexuales. ¿Okay? Fíjense que tenemos en este caso, que yo les marco ahí, una célula cromófoba que no se tiñe, una célula de tipo acidófila, ¿okay? Y una célula de tipo basófila. Fíjense cómo se tiñe el gránulo, ¿okay? Para de esta manera generar la función a nivel de mi cuerpo, o como dentro de este gránulo tengo esa hormona característica a nivel de la hipófisis. Importante o detalle, la hormona que más predomina a nivel hipofisario es la somatotropa. Lo más importante como regla hemotécnica es crecer. Hay un 50% de células somatotropas que van a liberar hormona de crecimiento. Acá yo les puse la comunicación que se encuentra entre el hipotálamo y la hipófisis, en el cual vamos a tener el sistema hipotalámico y el sistema hipofisario, donde tenemos la hipófisis anterior, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Fíjense cómo en el núcleo paraventricular y supraóptico se me formaba la ADH y la oxitocina, y viajan por axones con esta proteína que es la neurofisina hasta almacenarse en lo que sería la neurohipófisis. Y como los factores hipotalámicos, ¿qué pasa? Van a ir hacia el sistema de la adenohipófisis para estimular estas células gonadotropas, somatotropas, lactotropas, etc. La comunicación de este sistema está dado por un sistema de vasos portales, donde tengo vasos portales largos, que tiene que ver con el hipotálamo hacia la hipófisis anterior, y vasos portales cortos, que es entre una y otra hipófisis, entre el adeno y el sistema de la neurohipófisis. Con eso cerramos este concepto de la importancia del eje hipotálamo hipofisario en lo que sería sistemas de regulación y liberación a nivel de hormonas del hipotálamo y la hipófisis. Muchas gracias.